Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Esta es mi exposición sobre el análisis de sitios web. En primer lugar, ¿qué es y para qué sirve pues analizar un sitio web? Pues un sitio web es un proceso de auditoría digital el cual nos permite que se identifique, es decir, identificar, monitorear y corregir algunos puntos o los puntos que impacten a la excelencia del funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? En este proceso lo que estaremos realizando es identificar, monitorear, es decir, llevar un control constante e incluso corregir o evitar puntos que impacten, por supuesto, no solamente de forma buena, digo de forma mala, como cosas que estén llevándose los clientes o que estén impidiendo que los clientes ingresen, como lo veremos más adelante, o que haya una buena experiencia del usuario, sino que cualquier punto bueno pues, que pueda ser mejorado también conveniente al excelente funcionamiento del sitio, por supuesto. Eh, es importante que la empresa analice los resultados de estos análisis, pues por medio de lo cual puede obtener mejores resultados en sus objetivos comerciales, es decir, más visitas, lo que puede también generar más ventas, más ingresos, por supuesto, en los comercios digitales, por medio de los cuales, como sabemos, es que grandes distribuidoras de muchas cosas, por ejemplo, al costo, al comprar, distribuyen sus productos por estos comercios electrónicos. Como sabemos, actualmente todo está migrando más a la parte digital, entonces es importante que el usuario se sienta cómodo al momento de ingresar en un sitio web, lo que permita que se quede y que logre generar en nuestro sitio lo que queremos. Con este análisis podemos mejorar la usabilidad en varios campos importantes. Yo coloqué aquí tres: rendimiento, tráfico y diseño, pero en realidad pueden ser en muchos más campos, como lo veremos más adelante. Analizar el rendimiento de la página, el tráfico, cómo se está comportando en la experiencia del usuario, el diseño, qué tan agradable está haciendo en sus contenidos, en las vistas, en la parte de la UI y la UX, como lo veremos en la parte del diseño gráfico, del diseño de la página web. Ahora sí, continuando, en análisis de sitios web, pero vamos a trabajarlo en este caso a la experiencia del usuario. En muchos sitios web en la actualidad es muy complicado para el usuario tener una buena experiencia en él. Por ejemplo, páginas como blogs mal hechos, cosas que no son tan atractivas. Es importante analizar qué es lo que el usuario busca, qué es lo que hace que el usuario decida quedarse, decida permanecer en un sitio web, lo que lo puede hacer atractivo, porque incluso fallas en la carga del sitio, problemas de rendimiento, problemas en la búsqueda de información, es decir, que el usuario entre al sitio y la página permanezca caída, los servidores de esta página permanezcan caídos en muchas ocasiones, como pasa aún con páginas estatales, aún con las páginas que son susceptibles a ataques de ciberseguridad, sí, a ataques de malwares, o inclusive problemas en la búsqueda de información, que un usuario vaya a buscar una información específica y al final, por más campos, por más vistas que tenga la página web, no termine no encontrando lo que él desea y tenga que ingresar a otra página auxiliar o a otra página diferente. Esto provocaría que el usuario se sienta incómodo, es decir, que el visitante que entre a nuestro sitio web no, no quiera permanecer en nuestra página y la abandone. Corrigiendo estos errores a través del análisis, de analizar lo que es importante y no colocar, no siempre en el mayor de los casos, no siempre sí, es importante que una página tenga muchas cosas, esté sobrecargada de muchas cosas que atraigan al usuario, sino la brevedad, también un contenido adecuado que permita una buena experiencia, que el usuario se sienta confiado, y un concepto importante
sí, en la parte psicológica, por la que analizan tanto los analistas, que es el engagement, que es una acción de generar un vínculo emocional entre una empresa y una comunidad en redes sociales, en páginas web, lo que puede generar que el usuario genere un vínculo para, que es lo que se busca, que el usuario se sienta cómodo, animar a los seguidores a interactuar con la marca, es decir, con lo que estamos patrocinando en nuestro sitio web, y que provocar que genere respuestas, que comente publicaciones en caso de que tengamos blogs en nuestra página, o que compre algunos productos que vendamos, que es al final lo que se espera al momento de colocar un comercio virtual y una página web que, que permita la compra de cualquier producto. Otro punto importante en el análisis de sitio web es la optimización por medio del SEO. ¿Qué es el SEO? Es la optimización de los motores de búsqueda. Es decir, por ejemplo, navegadores como Google, el posicionamiento es fundamental para una página web, pues es lo que va a permitir, lo que va a permitir que el usuario pueda entrar a la página, porque se sitúan en los primeros lugares de la lista al hacer la búsqueda de lo que nosotros queremos. Entonces esto puede llevar a buscar mapear todos los posibles errores en la optimización de nuestra página web que están afectando la indexación o incluso el buen posicionamiento en los buscadores. Lo que más desean los analistas es que las páginas web obviamente se posicionen en los primeros lugares, pues son los lugares en los que las personas más van a buscar. Por lo general las personas buscan es en la primera página que la consulta de Google lanza. Entonces es lo que buscan, que siempre estén en esos primeros lugares. La velocidad, la compatibilidad móvil, que es decir, que la página no solamente sirva en dispositivos como televisores, tablets, computadores, sino también para móviles, es decir, que se adecue a cualquier tipo de pantalla. O incluso la seguridad, pueden ser factores por medio de los cuales Google traiga un posicionamiento más adecuado a las páginas. Pero siempre va a ser necesario hacer una optimización completa, una optimización a través del SEO, que a través del análisis de estos motores de búsqueda, de la optimización de estos motores de búsqueda. Se puede realizar de tres formas, según lo que encontré. SEO técnico, que es la encargada de la estructura del sitio, es decir, que todo funcione correctamente dentro de las páginas, o incluso, sí, el SEO on page, que es que todo funcione bien dentro de cada subpágina, y la relación con otros sitios, que sería el SEO off page. Algunos ejemplos del SEO técnico: páginas no rastreadas, errores 4 y 5, por ejemplo error 500, que son error de servidor caído, archivos robots.txt faltante o con errores. On page sería algunos enlaces externos, contenido repetido o duplicado, metapalabras nulas o repetidas, y SEO off page, es decir, la conexión de nuestra página con páginas externas, que tenga links dudosos, con contenidos de baja calidad, aún incluso un bajo puntaje de autoridad, como lo veremos más adelante en la página, en la parte de la seguridad. Después, en el análisis de sitios web, tendremos la seguridad. ¿Aquí a qué me refiero? La seguridad es siempre uno de los factores más importantes por lo que el usuario se queda en una página web. Siempre que nosotros hacemos un ingreso, cuesta aceptar las cookies y continuar, porque son permisos que estamos cediendo sobre nuestros datos o sobre nuestra actividad en la página, como lo veremos más adelante. Por eso es necesario que una página web traiga seguridad al cliente, al usuario, para que éste se sienta seguro al momento de ingresar.
que no sea susceptible a ataques de malware o datos de visitantes que puedan ser robados. En este caso se usará el análisis para verificar verificar si la página cuenta con un certificado SSL. Por supuesto, el certificado SSL es un certificado expedido que autentica la identidad de un sitio web y además de esto permite una conexión cifrada. No solamente un certificado SSL, sino como lo coloqué ahí, que el protocolo sea de protocolo HTTPS en lugar de HTTP, que quiere decir que sea un protocolo de hipertexto que además de alojar la página web sea un protocolo seguro. Además, estos factores permitirán saber si el sitio web en realidad no es susceptible a riesgos. Además de todo esto, desde el año 2014 es un factor de clasificación para Google, es decir, Google posicionaría estas páginas en los lugares más altos según los factores de seguridad. Si una página no es segura, lo más probable es que no aparezca en los primeros lugares de nuestra búsqueda. Después, ahora estaremos hablando de las cookies, las cuales, como lo decía anteriormente, son permisos que nosotros damos a la página de que controle todos los movimientos, es decir, toda la interacción que tengamos con ella. ¿Para qué es usado esto? Es usado o no es usado, ¿de qué forma trabaja? Perdón. El servidor, sí, el servidor manda un archivo desde la página web a- al usuario, siendo el emisor aquel que se encarga de almacenar la página web, y el receptor, o sea nosotros, y el navegador en el cual estamos viendo la página web. Con esto pues permitiremos a la página web que hagan un reconocimiento a nosotros de cómo estamos trabajando en ella, las tareas que realizamos, es decir, un historial completo. Es importante el análisis de esto, pues si hay una mala seguridad puede haber inclusive pérdida de datos. Si un usuario que no se sienta cómodo con los permisos que está dando, de las cosas que están haciendo, pues por supuesto va a tender a no seguir en la página, inclusive a no dar estos permisos. Y además, para los administradores de la página web es necesario hacer este análisis de los datos que van recopilando para con esto dar los resultados más adecuados al usuario. Es decir, todo tiene que ver con la experiencia del usuario. Si las cookies están botando que un usuario, por ejemplo en las redes sociales también pasa, pero páginas web también es utilizado, que el contenido más buscado dentro de ellas es el que más va a ser arrojado al usuario. Entonces, de esta forma trabajan también las cookies. Después, el análisis del diseño. El diseño es una parte muy importante, pues es lo que el usuario apenas entra en la página web se encarga. El primer momento en el que él entra va a decidir si seguir o no, según si el diseño es atrayente o no. Esto va a permitir que él siga visitando la página web. Además, no solo esto, sino que pueda tener múltiples interacciones, que a medida que vaya teniendo interacción con la página web, pues va a poder ir viendo qué tan cómoda es, si tiene animaciones buenas, si está muy lenta, si las imágenes son muy grandes, los textos no se ven, las cosas son muy desproporcionales. Todo esto es importante hacer este diseño a través de los análisis de la UX y la UI. ¿Qué es la UX? Es la que se encarga de analizar lo que el usuario final va a decidir. ¿A qué me refiero? Un comparador que realiza, pues sí, que solicita a un diseñador, sí, un diseñador web,
la creación de una página web es necesario que el diseñador de la UX estudie qué es lo que el usuario final va a desear. Hago un estudio, por decirlo, en finanzas se hace un estudio de mercado. Aquí se haría un estudio de lo que el usuario final desea ver. Sería un estudio de, por ejemplo, los productos que desea, cómo desearía verlos, las imágenes y todo esto el diseñador de la UI se encargaría de implementarlo ya con código. Esto juega un trabajo demasiado importante en el análisis. Este análisis de sitio web debe evaluar el poder de comunicación y persuasión del diseño y debemos verificar el posicionamiento de CTAs, enfoque en la conversión, uso estratégico de colores, lo que decía, facilidad de acceso a menús, que no hayan incluso menús que boten errores o que no estén arrojando en realidad nada, que diga clique aquí incluso y que en realidad no lleve a ningún lado, uso de títulos visibles y claros, que todo sea cómodo y agradable para el usuario, jerarquía de elementos de la página. Después de esto tenemos ahora sí el análisis del contenido. Será necesario tener un buen análisis de contenido, pues este va a permitir provocar cambios directamente en la página web. Google va a provocar cambios directamente en la página web a través del contenido. Es decir, en HTML se almacena la información en ciertas etiquetas y cada etiqueta está hecha con un fin específico. Google también posiciona con respecto al contenido o a la forma o la estructura con la que esté creada la página web, con lo que se diga, con lo que se mencione. En base a todo eso también Google posiciona. Pero también afecta la experiencia del usuario, es decir, que vea mucho texto, que sea muy sobresaturada así de texto, aunque no sea clara la información que se demuestre allí. En análisis de sitio web centrado en el contenido debe considerar que la información del sitio que la información que el sitio web ofrece al visitante sea no solamente en un cierto formato, que solo sea texto, imágenes, sino video, infografía, diferentes colores. Aquí volvemos a hablar un poquito del diseño, del diseño. Pero siempre el contenido, todo lo que se muestre, no solamente texto, refiriéndome no solamente a texto, sino lo mayor cantidad o variedad de cosas posibles. No siempre la cantidad es mejor, pero sí que lo que haya en la página web que sea totalmente atrayente al usuario final. En cuanto a texto, pues podemos ver la redacción, el contenido, la escaneabilidad, la arquitectura web, que son factores a los que es necesario analizar. Contenido de baja calidad, imágenes rotas, palabras clave que no estén en un buen sitio, incluso variar estas palabras clave y tener en cuenta el diseño del contenido. Por último, ya para terminar, la conexión con el servidor. Va a ser importante que el servidor que aloje la página web no esté caído siempre, que sea un buen servidor que ofrezca un buen alojamiento al sitio web, no que una vez que ingrese el usuario el servidor esté caído o que no permita hacer las cosas que nosotros deseemos en la página web. El servidor ¿cómo se conforma el servidor? Se conforma del hardware y software y es aquel que se encarga de almacenar los elementos de un sitio web, texto, imágenes, videos, datos de aplicaciones a las personas que lo solicitan, etc. En conclusión, es necesario hacer un buen análisis de sitio web, por supuesto, para que se pueda llegar al fin de que el usuario genere las convenciones que nosotros queremos, compras, comentarios, todo apuntando siempre a que el usuario final se sienta cómodo con cada uno de los puntos anteriores que toqué. Muchas gracias.